worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Que Dios siempre defendió a su pueblo de todas las batallas, ¿cierto? Que Dios estuvo siempre con cada uno de ellos. Podemos ver también que hubo muchos personajes que siempre buscaron a Dios y siempre tuvieron como, podemos decir, como gran recurso a Dios para poder librar todas esas batallas, ¿cierto? Una de esas particularidades o símbolos, por así decirlo, es la espada. Revisando en internet, que se ve todos los significados, indagamos sobre lo que es la espada, que conlleva llevar a la batalla este instrumento. La espada simboliza violencia, pero también simboliza combate o intervención militar. También simboliza que puede tener dos aspectos, ¿cierto? Como podemos notar, la espada tiene dos lados y finaliza como en una punta. Entonces, puede tener dos sentidos contrarios porque se puede utilizar tanto para bien como para mal. Pero en la Biblia tiene un significado muy especial y muy bonito, y lo podemos ver en Hebreos 4:12. ¿Qué dice la Biblia sobre la espada? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Qué tremenda esa palabra que podemos leer y estudiar en la Biblia sobre este elemento, ¿verdad? Ahora Justin nos va a contar lo que pudimos indagar sobre el escudo, tanto en el mundo secular, pero también la Biblia nos tiene un significado muy lindo sobre este implemento. Claro que sí. Somos sabedores de que en las batallas era supremamente importante llevar estos escudos. ¿Por qué? Porque este escudo servía tanto cuando estaban batallando cara a cara, pero también cuando estaban batallando a distancia para cubrir esas flechas que de pronto podían llegar, ¿verdad? Pero entonces, cuando venimos a la palabra, cuando venimos a buscar aquí en la Biblia, tenemos un significado muy, muy especial, y lo vamos a leer en Salmo 18:2, y dice así: el significado del escudo de la fe es la inquebrantable confianza que debe tener el creyente en Dios y su palabra. Ahora sí vamos a leer el Salmo. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Qué bonito poder decir que tenemos ese escudo, qué bonito poder tener esas herramientas cuando necesitamos ese escudo para cubrirnos, y ese escudo en la parte, o cuando el Señor nos lo muestra en la Biblia como tal, el escudo que tenemos es la fe. Así que tenemos que tener esa fe muy, muy fortalecida para que cuando lleguen esas tribulaciones, para cuando llegue ese ataque, estemos firmes y con ese escudo bien puesto. Entonces yo los voy a invitar para que leamos, también es muy importante. Les queremos terminar con este versículo que nos lleva a otro nivel, y está en Efesios 6, del 13 al 17, y dice así: por lo tanto, póngase en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal.
Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten ese escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen esa espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de mi padre, ¿qué? Mi defensor. Justin y Vanessa nos hablaban al principio de lo que significaba el escudo y lo que significa la espada, ¿cierto? Y cuando hablamos de mi padre, mi defensor, yo quisiera remitirlos cuando éramos pequeños. ¿Cuántas veces cuando éramos niños necesitamos quien nos defendiera? ¿Cierto? Algunos en algún momento necesitamos a esa mamá brava que saliera y dijera, con mi hijo no se meta, ¿cierto? Otros necesitamos ese papá, o quizás otros necesitamos ese hermano mayor que nos defendiera de los otros amiguitos, o esa profe que sabía que éramos juiciosos y que decía, él es juicioso, yo sé que él no hizo eso, y necesitábamos en ese momento, en esa etapa de nuestra infancia necesitábamos un defensor, pero hoy somos adultos y seguimos necesitando un defensor, a nuestro Padre. Seguimos necesitando quien nos proteja, quien nos abrace, quien esté con nosotros cuando estamos pasando una situación, cuando estamos pasando esos momentos difíciles. Y bueno, hoy vamos a hablar una historia y vamos a estar contando sobre una historia que le sucedió al pueblo de Israel. Y vamos a mirar ellos qué hicieron cuando necesitaron ayuda, cuando necesitaron un defensor. Y vamos a ir al libro de Primera de Samuel, el capítulo 4 y el versículo 2 y 3. Aquí los voy a contextualizar un poquito. Los filisteos fueron unos enemigos que tuvo el pueblo de Israel. Recordemos que cuando decimos Israel o hebreos estamos hablando de los mismos. Fueron unos enemigos muy fuertes y que cuando fueron a pelear con los israelitas, muchas veces los israelitas fueron vencidos, pero también los israelitas los llegaron a vencer. Entonces vamos a mirar en este texto bíblico uno de los momentos en los que Israel y los filisteos se tuvieron que encontrar en medio de sus peleas. Y dice Primera de Samuel 4, versículos 2 y 3. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Acá vemos que está pasando algo. Se enfrentaron los dos y se trabó la batalla. Se confundieron ahí en la batalla. ¿Y quién ganó? Los filisteos. ¿Y quiénes perdieron? Los israelitas. ¿Y cómo así que perdieron si los israelitas son del pueblo de Dios? ¿Será que acaso los hijos de Dios también son vencidos en algún momento? Y ellos fueron vencidos y lo primero que hicieron fue, dice que los ancianos fueron y dijeron: ¿por qué Jehová nos entregó en manos de nuestros enemigos? ¿Por qué pasó esto? Como quien dice, bueno, ¿será que entonces la culpa fue él que no hizo algo? ¿Qué pasó? Que no apareció a la hora de nosotros ir a la pelea. Y por allá como a uno se les iluminó y que dijeron: vamos a traer el arca del pacto. Recordemos que en el Antiguo Testamento el arca del pacto significaba la presencia de Dios.
¿Y cómo era el arca? Cuando vemos todo lo del tabernáculo, vamos a estar mirando una imagen donde vamos a visualizar cómo era el arca, ¿cierto? Que el arca era un cajón cubierto en madera, en la parte de encima tenía 2 querubines y esa era el arca del pacto, pero más que el arca del pacto, más que un cajón forrado en oro, era la presencia de Dios. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Claro, nos vencieron porque no estaba la presencia de Dios con nosotros, porque no estaba el arca. O sea que, primero, fueron a pelear sin la presencia de Dios. Y quizás a algunos de nosotros nos ha pasado, ¿cierto? Vamos a pelear sin la presencia de Dios, vamos a pelear sin preguntarle a Dios, vamos a enfrentarnos a nuestros enemigos, tenemos situaciones difíciles y vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles sin la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? Muchas veces somos derrotados y decimos, pero Señor, pero si yo soy hija tuya, ¿qué pasó? Pasó algo muy sencillo, fui sin la presencia de Dios, no me respaldaste, no estabas conmigo, no me defendiste. Y la única conclusión es, faltó ir con la presencia de Dios. Vamos a ver qué más sucede. Entonces, en medio de toda esa derrota, muchos de nosotros entramos a hacer cuestionamientos. ¿Alguna vez usted le ha hecho un cuestionamiento a Dios? ¿Y por qué no pasa nada? ¿Y por qué no hiciste? ¿Y por qué ese negocio me fue tan mal? ¿Y por qué me tumbaron en ese negocio que hice? Porque fui a hacerlo en mis propias fuerzas. Y creemos que en nuestras propias fuerzas, porque tenemos experiencia, porque tenemos habilidad, porque tenemos talento, ya está hecho. Siempre, por más talento, por más experiencia, por más años que usted tenga, por más reconocimiento que tenga, siempre vaya con el Señor. No pelee solo. ¿Para qué pelear solo si tenemos nuestro defensor? ¿Para qué ir solo si tenemos quien salga adelante a pelear por nosotros, a negociar con nosotros, a ir a ese pleito legal que a veces tenemos, a ir a esa situación con ese familiar que tenemos? Antes de ir a enfrentarnos es, Señor, si tú vienes conmigo, vamos, o si no, aquí me quedo. ¿Cómo pedimos esa presencia? Cuando oramos, cuando le decimos, Señor, es tu voluntad, cuando leemos la palabra, cuando decimos, aquí el Señor está diciendo que no lo haga, entonces no lo hago. De todas esas maneras de ir buscando la voluntad del Señor, es como nosotros le decimos, si tu presencia no va conmigo, no voy, como dijo Moisés. Pero vamos para 1 Samuel 4, del versículo del 4 al 9. Ahora sí, ellos van a pelear con la presencia del Señor. Y dice, envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Se asustaron. ¿Y quiénes se asustaron? Los enemigos. Cuando nuestros enemigos saben que tenemos una fe firme, que saben en quién creemos, ellos tiemblan, porque ellos saben, a ellos los defiende Dios. De ellos se encarga Dios, de los problemas de ellos se encarga Dios. Y los enemigos temblaron y dijeron,
nunca fue así, ahora sí va a ser así, ahora sí, temieron, dice la palabra, ellos tuvieron temor. ¿De qué? De que ya había llegado el Dios de Israel a defender los enemigos. Había llegado la presencia de Dios, ¿a qué? A defender a sus hijos. Aquí ellos hicieron lo correcto, ¿cierto? Amén. Ellos hicieron lo correcto, buscaron, se vieron en la derrota y después ¿qué hicieron? Busquemos la solución. ¿Cuántos de nosotros, aún estando en derrota, aún fallando una y otra vez, no buscamos a Dios? Y estamos diciendo, yo conozco a tal, yo soy amigo de nos podemos mover por la rosca, entonces por la rosca sí podemos hacer esto. Muchas veces nos movemos así, antes de ir a arrodillarnos y de ir a postrarnos y decir, Señor, ¿por qué estoy en derrota? ¿Qué pasó? ¿Cuántos de nosotros decimos, escucho predicaciones y escucho testimonios de otros, pero a mí no me pasa? Y escucho que Dios sana a otros y escucho que Dios bendice financieramente a estos y que el matrimonio de este se restaura y que el hijo de este vuelve a los caminos del Señor y a mí no me pasa nada. ¿Alguna vez usted llegaba a hacer esa pregunta? Y a veces es porque no hemos llamado al Señor. No solo es venir a la iglesia, es decirle, te hago partícipe de mis decisiones, te hago partícipe y quiero que me muestres tu voluntad, y si tu voluntad dice no, entonces yo digo no, pero a veces no sucede así. Y entonces clamamos y llamamos la presencia del Señor y decimos, ahora sí, todo va a estar bien. Si Dios está, todo va a estar bien. Pero vamos a ver qué pasa en el texto siguiente. Entonces sabemos, primera pelea, murieron 4,000 hijos de Dios. Tengamos presente eso. 4,000 hijos de Dios. Llamaron el arca, llamaron la presencia de Dios y fueron y pelearon. Y en primera de Samuel 4:10, vamos a mirar ese texto. Primera de Samuel 4:10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y entonces, ¿qué pasó? Si pidieron la presencia de Dios y les fue peor. La primera vez murieron 4,000 y la segunda 30,000. Es como si nosotros nos fuéramos para la guerra y en la primera guerra los de esta nave mueren y nos vamos para la segunda y mueren los de estas 3 naves. Y uno dice, ¿qué pasó? Si ya oramos, si ya buscamos la presencia, si clamamos, si nos alegramos cuando ellos llegaron, cuando llegó la presencia. ¿Recuerdan el texto que leíamos? Que cuando entró el arca donde estaba el pueblo de Israel, gritaron tan fuerte que hasta tembló la tierra, o sea, se emocionaron. Estaban felices que la presencia, la anhelaban la presencia y sin embargo, la anhelaban y sin embargo, perdieron nuevamente y perdieron de una forma muy significativa. Y entonces acá pareciera como si yo estuviera predicando una herejía. ¿Cómo es posible que si yo busco la presencia de Dios, antes me vienen derrotas mayores? Antes me vienen situaciones más difíciles? Eso no tiene lógica, eso va en contra de todo lo que hemos predicado en esta iglesia durante 2 años. Si busco la presencia de Dios, victoria fija, ¿cierto? Si te vas solo vas a tener derrota, pero aquí encontramos cómo los israelitas, aún buscando la presencia del Señor, perdieron. Pero perdieron por algo muy sencillo. Es que les faltaba una cosa más, les faltaba algo más. Tenían la presencia, la anhelaban, la pidieron, pero no sucedió. Y aparte que murieron 30,000, pasa otra cosa adicional, y es que se les roban el arca, y los filisteos se llevan el arca para
el territorio de los enemigos. Durante este tiempo que el arca estuvo en territorio de los filisteos, el Señor castigó a los filisteos y dice que les llegó tantas enfermedades, se llenaron de tumores. Después hubo un momento que se llenaron de tantas ratas, habían tantas ratas, y las ratas traen enfermedades, ¿cierto? Y traen muchas más cosas, aparte que las ratas son símbolo de ruina. Y todo esto hizo la presencia de Dios cuando estaba en territorio de los filisteos. Entonces uno pensaría, entonces Dios es malo, castiga a los hijos y castiga a los enemigos. Entonces Dios es malo. Si es la misma presencia, entonces ¿qué pasa? El mismo Dios actúa de formas diferentes con sus hijos y con los enemigos. Pero vamos a mirar este otro texto, porque ya muchos me están mirando extraño, como que si estuviera predicando una herejía, ¿cierto? Y vamos a 1 Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Samuel en ese momento era el juez. Pensemos en que un juez era un gobernador, como alguien que tenía un puesto, el puesto más importante en este pueblo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Por qué no vencieron? Porque eran idólatras. Había idolatría. ¿Por qué Dios los entregó en manos de los enemigos? Porque se tenían que arrepentir de muchas cosas y ellos creían que solamente trayendo la presencia era garantía de victoria. Y la garantía de victoria es dos cosas: presencia de Dios y arrepentimiento. Yo puedo venir a la iglesia y sentir la presencia de Dios y sentir algo tan especial que se mueve acá, o aún en nuestras casas, orar y sentir la presencia de Dios, pero si no me arrepiento, no va a haber la victoria como la queremos ver. Muchos cristianos muchas veces tenemos bendiciones, pero pequeñas. Bendiciones poquitas Dios nos da porque Él es tan misericordioso que no nos deja sin regalos, no nos deja sin bendiciones y nos responde aún muchas cosas, pero no nos da en la abundancia y no nos da la victoria en esa abundancia como nos la quiere dar, por una sencilla razón: porque aún en nuestro corazón no hay arrepentimiento de muchas cosas, y como no hay arrepentimiento, Dios no nos da más. Ellos perdieron 2 batallas de una forma muy significativa porque tenían pecados ocultos, porque no se habían consagrado a Dios, y peor aún, tenían ídolos. Y esos ídolos Dios no le perdonó ni a sus propios hijos que tuvieran ídolos. Los entregó en manos de los enemigos. Y muchas veces hemos ido a pelear aún con la presencia de Dios y oramos, pero creemos que con Dios solo le pido y le pido y le pido, pero no me arrepiento, pero no renuncio, pero sigo viviendo en pecado, pero sigo siendo igual de mentiroso, pero sigo siendo igual de murmurador, pero sigo siendo duro con las personas, pero sigo haciendo un montón de cosas, pero sigo siendo, ¿qué más? Altivo. No sé, tantas cosas, y peleo batallas, pero no tengo las victorias lo suficientemente grandes como las que Dios promete en su palabra. Dios promete victorias grandes, Dios promete cosas sobrenaturales a sus hijos, pero a los hijos que están andando en rectitud. Muchos de nosotros decimos: Señor, dame un empleo, pero con estas y estas y estas características, y te da el empleo, pero no tiene esas características. Arrepiéntase, camine derechito, renuncia al pecado, dígale al Señor que le pide perdón por esas cosas que no está haciendo bien, para que vea victoria sobreabundante. Es así como Dios nos muestra lo que Él quiere y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Recordemos que Él los entregó a sus enemigos porque había idolatría.
dice la palabra que estaban idolatrando aún dioses de esas otras naciones que estaban alrededor de ellos. Y ustedes dirán, en mi casa no hay idolatría. Yo en mi casa no tengo santos, no tengo imágenes, no uso medallas o cosas con imágenes, con cruces, con simbología. Entonces yo no soy idólatra. Eso no es para mí, eso era para el pueblo de Israel, porque en mí no hay idolatría. Pero a veces hay una idolatría peor que no la hemos podido descubrir y nos idolatramos a nosotros mismos. Y como el primer lugar lo tengo yo y solo yo y nada más que yo, entonces desmonté a Dios del trono y me puse yo. ¿Y cómo es eso de que tengo yo ser idólatra de mí mismo? Si lo que van a hacer me gusta, si voy. Si como hacen las cosas como a mí me gusta, entonces sí. Si cantan las canciones que a mí me gustan, entonces sí adoro. Y es que usted adora para que le guste a usted o para que le guste a Dios. Es a Dios. Es que la cancioncita no me gusta, pero a Dios le gusta y Dios desciende, entonces cántesela, es que es para Dios. No venimos para agradar nuestro oído, para que nos canten las canciones que nos gustan, sino para cantarle al Señor las que a Él le agradan. Y nos hemos llegado a dar cuenta que hay unas canciones que cuando estamos adorando Él desciende, tan sutil, tan suave, y se empieza a mover en medio de todos y empezamos a sentir algo tan especial. Si Él desciende es porque hay melodías que a Él le gustan más que otras, o porque lo hacemos con una forma más especial que otros. Entonces a veces somos muy autocomplacientes, ¿cierto? Que todo gire en torno a mí, que me guste, que si me gusta el nivel del sonido, si me gusta el que dirige, cómo canta, si me gusta el que ora, si me gusta cómo toca el pianista o el baterista, hoy estuvo chévere el culto. Pero si no decimos, no, es que el baterista no, me gusta es el otro, un ejemplo. No, el pianista no, me gusta este porque nada más hay uno. Pero entonces somos así, me gusta más esto estuvo pasito y estuvo duro, esas imágenes no me gustaron, esa letra estaba muy chiquita, muy grande, muy, ¿cierto? Somos autocomplacientes y cuando somos autocomplacientes, cuidado porque nos podemos estar volviendo idólatras de nosotros mismos. Nosotros los cristianos ya no deberíamos tener imágenes en nuestra casa, no deberíamos tener cuadros que representen santos o ciertos personajes particulares, pero de pronto sí está en el trono de nuestro corazón, estamos nosotros, ¿cierto? Y si estamos nosotros, sí somos idólatras. Somos idólatras cuando todo el tiempo estamos justificando nuestros actos. Es que yo no voy por esto, es que yo no puedo por esto, es que si el culto fuera más temprano, es que yo sería mejor cristiano si mi familia no fuera así, es que yo sería mejor hijo de Dios si mi esposo no fuera de esta manera. Es que nosotros, nuestra comunión con Dios y nuestro cristianismo no depende de la clase de hijos que tengamos, de la clase de cónyuge que tengamos. Nuestro cristianismo no depende de eso. Nuestro cristianismo depende que nos enamoramos de Dios, que le entregamos nuestra vida al Señor, que todo nuestro ser es para Él. De eso depende nuestro cristianismo. Mi cristianismo no depende si voy en el bus y el que va manejando el bus maneja mal y entonces se me salió la palabra vulgar. No, es que los cristianos no somos vulgares. Así vamos con el conductor que maneja muy extraño, ¿cierto? Entonces, pero es que si él no fuera así, yo no hubiera reaccionado. No, usted reaccionó así por una simple razón. Aún en su corazón hay cosas que tiene que entregarse a Dios. Por eso reaccionaste así, por eso es que yo no soy impulsivo, pero es que como Él me provocó, o sea que si alguien te provoca a ti, tú te quitas el traje de hijo de Dios porque alguien te provocó. Entonces el cristianismo es dependiendo de la situación, o tu cristianismo es pase lo que pase, sigo a Dios.
pase lo que pase, viva con quien viva, sea difícil la situación, sea muy grande el enemigo, yo simplemente vivo para Dios y actúo como Él. Si quiero ver victorias, tengo que hacer que el que esté en el trono de mi corazón sea solo Dios y no yo, no esperar que no buscar autocomplacencia conmigo mismo. A veces, y hablamos mucho aquí en la iglesia y es real, nosotros tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? El diablo, la carne y el mundo. Cuando decimos la carne nos referimos a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando decimos la carne somos nosotros mismos. El diablo, estamos hablando de Satanás, y el mundo es todo eso allá afuera que nos seduce y que nos quiere jalar, que hagamos las cosas opuestas a Dios. Esos son nuestros 3 enemigos. El diablo no hay que tenerle miedo. Él se aparece, listo, reprenda y ya, no pasó nada. A veces nosotros nos morimos de miedo con el diablo. ¿Miedo de qué? O miedo de un espíritu, de un demonio. ¿Miedo de qué? Ellos nos tienen que tener miedo a nosotros, no nosotros a ellos. Del mundo, si en el mundo hay alguien que me está seduciendo, muy sencillo, bloqueada y ya, y no pasó nada. No, yo ya no comparto eso, yo ya no voy a esos lugares. No, conmigo no contés para ese tema de conversación. Yo ya no converso de esas cosas. Conmigo no contés para ir a hablar de todo mundo allá. Venite, nos tomamos el tintico, pero el tintico es para ir a hablar de todos. No, conmigo ya no contés. Si querés, yo voy a tu casa y hablamos de Dios, todo lo que quiera. Pero ya para hablar de la vecina, de del otro, conmigo no cuente. Entonces el mundo es muy fácil, porque simplemente me alejo y ya. Pero ¿qué hacemos con esta carnita? Cuando queremos levantarnos a las 3 de la mañana y la carnita dice, qué frío, qué sueño, son las 3 de la mañana, ¿cómo se va a levantar a orar? ¿Cierto? ¿Qué hacemos cuando nuestro propio cuerpo nos pide pecar? Es más duro, ese enemigo sí es muchísimo más duro. Ese enemigo cuando quiere decir, es que usted es más importante que esa persona, es que usted cómo lo trataron así, si usted es el señor tal o la señora tal. Y la carne te está diciendo, es que, mire, usted tiene que estar entronado. ¿Y qué tal si usted humilla esa carne y dice, no importa que ella pase primero, no importa que ella la atiendan primero? Pero a veces no somos así. ¿Qué decimos? Es que estoy pintado, ok. Es que a mí no me ven. Y si eres hijo de Dios y ya esa carnita la tienes sometida, simplemente le dices, sí señora, tranquila, pase que yo hago la fila detrás de usted y no pasó nada, ¿cierto? Pero cuando se nos alborota esa carne, ese carácter, entonces ahí sí que decimos, el que está entronado no es Dios. El que está en el trono de nuestro corazón no es Dios, somos nosotros mismos. Esa es la mayor idolatría que a veces podemos encontrar en la iglesia del Señor. Primera de Samuel 7, del 10 al 13. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, Samuel era un profeta, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, estos son 2 lugares, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vemos una historia muy distinta. Dios mismo peleó en contra de los filisteos y otra vez los israelitas volvieron a vencer. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Cuando Samuel los convocó y les dijo, bueno, venga, vamos a hacer algo, dejen todos esos ídolos, dejen de seguir esos ídolos de otras naciones, dejen de ser idólatras, vuelvan su corazón a Dios y digan, solo a Dios serviremos, solo a Jehová serviremos. ¿Y saben qué hicieron? Ayunaron.
Y en ese ayuno pidieron perdón. Y cuando pidieron perdón, volvieron los filisteos creyendo y ¿qué dijeron? La primera vez matamos 4,000, la segunda matamos 30,000, esta vez los acabamos. Pero se encontraron con una sorpresa, que Dios mismo estaba peleando esta vez por sus hijos. ¿Y cuál fue la diferencia? Ellos se humillaron, pidieron perdón, se apartaron de la idolatría y Dios volvió a defenderlos. Dios es nuestro defensor cuando estamos bajo la cobertura de Él. Dios es nuestro defensor cuando lo buscamos, pero cuando nos arrepentimos. No podemos seguir peleando batallas solamente haciendo la mitad de la tarea. Llamar la presencia de Dios es importante, pero no es lo único. Es llamar la presencia de Dios y vivir en santidad. Muchos de nosotros, cuando venimos al culto de sanidad, hemos hablado de la sanidad del cuerpo, de la sanidad del alma, de la sanidad de la mente, pero muchas heridas, aclaro, muchas heridas, no todas, pero muchas heridas fueron heridas que pudimos haber evitado, ¿cierto? Nos metimos con la persona equivocada, tomamos decisiones en el tiempo que no era, reaccionamos como no era. Y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos sanidad de cosas que se pudieron haber evitado, porque no llamamos la presencia del Señor. Ahora llegamos a la iglesia, empezamos a ser cristianos y hay que llamar la presencia del Señor, claro que sí, pero también hay que andar en rectitud. Hay victorias que no has logrado porque en tu vida no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no tienes la victoria completa. Dios es un Dios celoso y dice la palabra, Él honra a los que le honran. ¿Qué es honrar? Es respetar, es venerar, es exaltar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted me honra? Eso dice este texto bíblico, es lo que quiere decir. Usted me honra a mí como Dios y yo lo honro a usted como hijo. Queremos honra sin honrar a Dios. Y una forma de deshonrar el nombre de Dios es cuando estamos pecando, cuando estamos dando mal testimonio, cuando no estamos haciendo lo correcto. Así deshonramos el nombre del Señor. Pero luego queremos que el Señor nos levante, luego queremos que el Señor nos dé victorias, nos dé los dones, nos dé talentos, exalte el ministerio. Queremos que Dios haga eso, ¿cierto? Pero hay que andar en rectitud. Los hijos, dice la Biblia, que el que Dios ama, disciplina. Y si hay cosas que quizás hemos vivido o estamos viviendo, es porque el Señor nos ha disciplinado. ¿Pero por qué? Porque nos ama, no porque nos aborrece, porque nos ama. Al que Él ama, disciplina y nos tiene que corregir, porque si no Él estaría formando niños pataletosos, que le hago la pataleta a Dios y Él me da ahí mismo lo que yo quiero. Y Él no nos va a formar así. Él no nos va a formar así. Él es el Padre perfecto. Y como Padre perfecto nos tiene que formar. Y cada uno de nosotros podemos saber qué cosas en nosotros tiene que ser formada. Qué idolatría hay en nuestro corazón. ¿O será que idolatramos los hijos? ¿Idolatramos la casa? ¿Idolatramos el trabajo? ¿Idolatramos el cónyuge? Y lo tenemos en primer lugar. Y Dios no comparte un segundo lugar. Dios no es plato de segunda mesa. Él quiere el primer lugar de nuestro corazón. Y decir, Señor, primero tú, y de segundas todo lo demás. La familia, los hijos, el ministerio, todo lo demás. Pero primero es Dios. Los hijos, en este pasaje, en esta corta historia que les conté, los que fueron castigados no solo fueron los enemigos, fueron los hijos de Dios. Y yo quiero en esta noche traer esta palabra que aunque no es tan alentadora para muchos, es necesario hacerla, es necesario darla. Hay muchas de sus derrotas que usted se las buscó por no buscar la presencia de Dios y por no arrepentirse. Entonces hay cosas que estamos viviendo, pero lo más rico con Dios es que hay
nuevas oportunidades. Es que uno diga, Señor, me equivoqué, Señor, te dejé hace años atrás, todo lo hacía yo en mis fuerzas, pero lo más lindo con Dios es que hoy le puedo decir, Señor, te vuelvo a poner en ese primer lugar. Señor, tú eres mi primer lugar. Tú eres, yo te necesito como mi defensor, como mi padre, como mi ayudador. Pero si queremos que Él nos defienda y que Él actúe como padre, nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios, no como los que vienen a la iglesia. Aún muchos en ese primer lugar no tienen a Jesús, tienen una religión. Y esa religión los aparta de Dios, porque la religión pone un montón de normas que nos alejan de Dios. La relación con Dios hace que yo me aparte de muchas cosas, pero en mi relación Dios me va mostrando. Y Dios a cada uno de ustedes les mostrará cuáles son las cosas de las cuales hay que arrepentirse, de cuáles hay que renunciar. Aún cuántas cosas pueden haber en nuestra casa, así como sucedió con este pueblo de Israel. Había idolatría, y cuántas cosas en nuestra casa pueden ser idolatría, pueden ser objetos. En este sillón ni se siente porque mi mamá, ese sillón es la idolatría de la casa, no se siente, ni lo mire porque, mejor dicho, ¿y para qué lo compró entonces? No es para que se siente, pero entonces eso no se lo toque, la porcelanita ni la mire porque no, hay cosas, incluso hay cosas que son idolatría. Digámosle al Señor, Señor, que en mi casa, todas las cosas que hayan en mi casa, te adoren a ti. Incluyendo las personas, incluyendo los objetos, que todo hable de Dios. No tiene que ser que entonces llenes las paredes de su casa con puros letreros y puros versículos bíblicos. No me refiero a eso, pero habrán objetos en su casa que no son de Dios. ¿Qué hace en la casa de un cristiano el primer cuadro que encontramos cuando entramos a la sala? El cuadro de una mujer desnuda porque es la pintura de no sé quién, puede ser la pintura de Picasso, pero ¿qué hace? Hay la primero que yo veo, un cuadro, un dibujo, que porque lo pintó no sé quién. ¿Qué importa quién lo haya pintado? ¿Qué hacen? Cosas que no hablen de usted como hijo de Dios. Vamos a Primera de Samuel 2:30 y con esto quiero terminar. Primera de Samuel 2:30, porque quiero leerles este texto bíblico, porque no quiero que se queden con la idea que la pastora lo dice, pero la Biblia no lo dice. Y dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Muchos de nosotros tenemos promesas y Dios está dispuesto a cumplirlas, pero hay que honrarlo. Porque aún Él en este pasaje bíblico dice, yo había prometido esto, pero el corazón de ellos se apartó tanto que Dios dice, ya no voy a hacer lo que les prometí. Y muchos de nosotros que hemos conocido tantas personas por años en el cristianismo decimos, pero si Dios le hizo esa promesa, entonces eso fue una falsa profecía. Si Dios le prometió que iría a las naciones, que sería grande, entonces fue una falsa profecía. Puede que no, puede que simplemente el corazón de ese hombre se alejó de Dios y Dios no pudo cumplir lo que prometió. Dios honra a los que le honran. Empecemos a honrar al Señor con todo lo que hacemos, aún con nuestros pensamientos. Honremos al Señor. ¿Quiere más victoria? ¿Quiere más respuestas de Dios? ¿Quiere más bendición? ¿Quieres realmente estar bajo la cobertura del Señor? ¿Quieres ver a Dios como tu defensor? Busca la presencia y arrepiéntete de todos esos pecados que lo alejan a Él, de tu casa y de tu vida. Es todo lo que necesitamos. Termino con esta frase: si se marcha Dios, se marcha su gloria,
y en ella la fuente de todo bien. Si se marcha Dios, ¿qué queda? Si se va Dios de nuestra vida, si se fuera Dios de este templo, ¿qué quedaría? Nada. Si se marcha Dios, se marcha su gloria y con Él todo bien. En Él tenemos todo bien, en Él tenemos toda la bendición. Aún en medio de las situaciones difíciles que algunos de ustedes puedan estar pasando, Dios está. Y si Dios está, Dios tiene el control. Si Dios está, Dios peleará por ti. Haz tu parte, busca su presencia, haz tu parte, arrepiéntete, anda en santidad, anda en integridad. Lo demás lo hace Él. Hagamos nuestra parte y lo demás lo hace Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle: Señor, solo tú sabes si en mi corazón hay idolatría. Solo tú sabes, Señor, cuántas cosas busco solo para que a mí me gusten. Solo me interesa lo que me sirve a mí, lo que me trae beneficio, pero no busco, Señor, agradarte a ti. Y eso es idolatría. ¿Cuántas veces, Señor, he criticado la idolatría de otros, aún la idolatría de otras religiones? Pero cuando me miro a mí mismo, Señor, y escudriño mi corazón, me puedo dar cuenta que en mí hay idolatría, porque hay autocomplacencia, porque deseo que las cosas me gusten a mí y no que te gusten a ti. Cuántas veces me acerco en oración a buscar tu presencia, pero lo único que quiero es descansar en ti, lo único que quiero es desahogarme, pero no adorarte, pero no glorificarte. Cuántas veces me acerco en oración en mis devocionales, pero para no para decirte lo importante que eres y cuánto te necesito, sino para decirte, Señor, cuántas cosas necesito que me respondas, cuántos deseos tengo, cuántos caprichos tengo, pero no me acerco a ti para honrarte, no me acerco a ti para exaltar tu nombre, Señor. Y tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Señor, nosotros queremos ser honrados por ti, queremos ser exaltados por ti, Señor, pero antes de ser exaltados por ti, primero nosotros tenemos que exaltar tu nombre, primero nosotros tenemos que honrarte a ti, Señor, respetarte, venerarte y lo más importante, ponerte en el primer lugar en nuestro corazón. Señor, muchos de nosotros hemos anhelado tu presencia y la buscamos, Dios, pero hemos hecho, Señor, solo una parte porque falta la otra. Queremos recibir tus bendiciones, queremos recibir tu protección, queremos, Señor, recibir tus beneficios, pero no queremos arrepentirnos, queremos vivir en pecado. Aún sabemos que el Espíritu Santo ya nos ha hablado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ya nos ha dicho que lo que hacemos está mal hecho? ¿Cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces nuestra imprudencia dañamos corazones, dañamos vidas? ¿Cuántas veces, Señor, con nuestro testimonio estamos pisoteando tu sangre? ¿Cuántas veces, Señor, no estamos haciendo lo correcto delante de ti? Aún, Señor, hemos orado y cuando tú nos respondes, ni siquiera vamos a decirte, Señor, perdóname, he fallado, Señor, te pido perdón porque entristecí tu corazón. Pero así queremos tus bendiciones y así queremos cosas grandes y nuevas, Dios. Pero hoy hemos aprendido algo nuevo. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara que no necesitamos hacer grandes estudios para comprender lo que tú haces. Tú nos amas y muchos de nosotros hemos sido disciplinados y muchos de nosotros estamos viendo las consecuencias en nuestra vida de muchas cosas porque te sacamos de nuestra vida, porque te sacamos de nuestros proyectos y luego vamos y te decimos como te dijeron los israelitas: ¿por qué nos entregaste en manos de los enemigos? Y solamente, Señor, si fuéramos a tu presencia y si fuéramos a tu palabra, encontraríamos, Dios, que tú eres un Dios celoso, que tú eres un Dios que no comparte su gloria con nadie, que tú nos anhelas celosamente, que tú quieres que el primer lugar en nuestro corazón seas tú, Dios. Padre Celestial, te pedimos perdón si muchas veces hemos anhelado agradar más nuestra carne que agradar tu corazón. Hoy te pedimos perdón porque queremos, Padre Celestial,
Celestial, que tú habites en medio nuestro, que tú te muevas de una forma especial. Queremos, Señor, tu presencia, queremos deleitarnos en tu presencia. Padre Celestial, muéstranos qué cosas debemos hacer. Yo te pido, Señor, que tú le muestres a cada uno de los que están aquí presentes cuáles son las cosas de las cuales es necesario que se arrepientan para que puedan ver la victoria tal como tú quieres dársela, Señor, porque hasta ahora muchos de nosotros hemos visto bendiciones, pero no las suficientes como ha sido tu promesa y como lo dice tu palabra. Queremos ver cosas mayores, Señor, por eso te pedimos que escudriñes el corazón. Si en nosotros, si en nuestro corazón hay vanagloria, si en nuestro corazón, Señor, hemos querido quitar tu gloria, Señor, si en nuestro corazón hay falta de humildad, si en nuestro corazón hay autocomplacencia, Dios, muéstranos, Señor, porque cada vez que nos arrepentimos delante de ti, más cerca estaremos de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos hablas, Dios. Y porque lo único que no queremos perder en este lugar es tu presencia, Señor. No queremos perder, Señor, tu gloria. Porque si se marcha Dios, se marcha su gloria, y en ella la fuente de todo bien. Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros y que en nuestro corazón siempre esté el deseo de humillarnos delante de ti y pedirte perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén.